Muchas bendiciones. A continuación les compartiré la serie Asegurando mi destino eterno. Tema número 6. ¿A quién darás el gobierno de tu vida? Está escrito en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Hay dos gigantes que se pelean entre sí para asumir el control de tu vida. La pregunta es, ¿a cuál de ellos les darás el control? El primer gigante es la carne y el segundo es el Espíritu. Otra pregunta, ¿quién vencerá esta batalla entre el Espíritu y la carne? Entre la carne y el Espíritu, ¿quién vencerá? Por supuesto, la respuesta es sencilla. Vencerá el que esté mejor alimentado. Si alimenta más tu carne, ella vencerá al Espíritu. Sin embargo, si alimenta más al Espíritu, el Espíritu vencerá. Ahora, hay tres espíritus que hablan en la tierra: el Espíritu de Dios, el Espíritu del diablo y el espíritu humano. Tanto Dios como el diablo habla al espíritu humano, y este tiene que dar una respuesta diciendo sí a Dios y no al diablo, o viceversa. Ahora, el gobierno de la carne, él se manifiesta a través del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, de vicios, violencia, traición, disensiones, divisiones, inmoralidad, lascivia, lujuria, celos, iras, contiendas, idolatrías, herejías, mentira, toda clase de engaños, envidia, codicia, odio, resentimiento, mezquindad y falta de perdón. Una lista interminable de obras de la carne que trae gobierno a tu cuerpo y a tu vida y a tu carne. Y el gobierno del Espíritu se manifiesta a través del gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, humildad, generosidad y perdón. Básicamente se manifiesta a través de los frutos del Espíritu. Jesús dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, estas palabras fueron mencionadas por Jesús a sus discípulos en la última noche antes de ser entregado, cuando los había invitado para orar con Él, por lo menos una hora, pero se durmieron cuando Él se apartó de ellos. A veces usamos este versículo para justificar nuestros pecados y decimos, Señor, perdóname, porque tú sabes que la carne es débil. Sin embargo, en la lucha contra la carne es necesario alimentar nuestro espíritu y fortalecerlo para resistir a toda la tentación. Ahora, ¿qué alimenta la carne? La carne es alimentada con las pasiones, los deseos, los impulsos desenfrenados, el sexo ilícito, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la inmoralidad, los halagos, la exaltación de nuestro propio yo. Todo esto es un alimento para tu alma. Ahora, ¿qué alimenta el Espíritu? El Espíritu es alimentado con la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. También con una vida de oración y comunión con Dios. Es un alimento para tu espíritu que te fortalece para hacer frente a las guerras y a las tentaciones. Ahora, ¿cuáles son los resultados del gobierno de la carne? La gente que vive gobernada por la carne tendrán básicamente dos resultados. Número uno, no heredar los cielos. Gálatas 5:21 dice, los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Y número 2, su herencia será la muerte. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, o sea, en otras palabras, tendrá como recompensa la muerte.
Ahora, los resultados del gobierno del Espíritu. Número 1, dominio propio. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso indica que no viven para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Son gente que vive equilibradamente con dominio propio. Número 2, ser guiado por el Espíritu. Gálatas 5:25 dice que vive para el Espíritu y anda en el Espíritu. Son personas que viven en la tierra alineada con los propósitos eternos de Dios y el Espíritu Santo los guía a tomar las mejores decisiones. Y número 3, tercero resultado, alcanzar la vida eterna. Gálatas 6:8 dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, su destino eterno está eternamente con Dios. En conclusión, ¿a quién darás el gobierno de tu vida? ¿A los instintos carnales o al Espíritu? Esta respuesta no se puede contestar de manera teórica, sino de manera práctica. Si naturalmente alimentamos más los deseos carnales y todo lo que hacemos es por nuestro ego, para sentirnos bien, ya está listo. La carne gana la batalla. Pero si decidimos alimentar más el Espíritu a través de la palabra, de la oración, de la comunión con Dios y con el Espíritu Santo, teniendo un compromiso con Dios y con su obra, vamos a vencer la batalla. El Espíritu gobernará nuestras vidas y vamos a poder desarrollar buenas relaciones, no basadas en los sentimientos, sino en lo que es correcto. La pregunta para ti es, delante de esta palabra, ¿a quién darás el gobierno de tu vida? ¿Al Espíritu o a la carne? Si tú decides que el Espíritu es el que va a gobernar tu vida, repite conmigo esa declaración. Diga, yo decido dar el gobierno de mi vida al Espíritu y a la voluntad de Dios para mi vida, y no a la carne ni a mis pasiones e instintos. Yo declaro que el Espíritu gobernará sobre mí. Amén. Dios te bendiga.